Estamos ante el peor escenario imaginable posible. China, Rusia y el Estado Islámico en sus diferentes versiones han decidido iniciar la revancha, la venganza anticolonial y sacar a la luz sus complejos imperialistas contra Occidente. La prepotencia y la ceguera occidental y el desinterés por su papel en este momento de la historia, distraído en diatribas internas, partidistas y personalistas de democracias débiles e inestables, anuncian un futuro incierto. La incertidumbre es el pronóstico psicopolítico de los caóticos tiempos que vendrán. Nadie sabrá a qué atenerse. El espurio orden que nos hacía sentir seguros ha sido desbaratado. Las guerras en Gaza y en Ucrania y las que se asociarán en el río revuelto han sacudido los cimientos como no habríamos podido imaginar hace un tiempo. Este es un fragmento de La Guerra Perpetua, Apocalipsis y Redención del profesor Ángel Barahona, editado por la editorial Encuentro. Bienvenidos al Club Dalroy. Hemos escuchado la voz de nuestro capitán Dalroy, este falso belga, falso kierkegaardiano, en fin, una vida llena de falsedades que ha terminado en una especie de argentino fenomenólogo de la religión. Todavía yo creo que está en proceso de descubrirse exactamente qué es lo que es. Sin embargo, no para de hablar, eso es un hecho, ¿no? Entonces... Falsedades, hipocresía, tú sigue por ahí, como buen orco que eres. Eres la pesadilla de Tolkien, Javier Rubio Ípola. Muy bien. Y tenemos aquí a nuestro gran amigo y maestro Ángel Barahona, que yo no sé, este episodio, que es el cuarto que hemos hecho con él, el quinto, ya hemos hecho varios. O sea, Ángel ya es miembro casi inminente del Club Dalroy. Sí, tenemos que hacer una especie de categoría especial para invitados recurrentes. Y además es que siempre que viene aprendemos muchísimo. Y hemos aprovechado la oportunidad de la publicación de su nuevo libro, La Guerra Perpetua, para invitarle. Los que conocemos a Ángel nos pega enseguida, ¿no? Yo le estaba diciendo a mis hermanos esta mañana, voy a hablar con Ángel, y dice, ¿cuál es el tema? La guerra, y se han quedado así un poco como callados. Y digo, no, si es que es absolutamente normal. Es decir, para un girardiano hablar de conflicto, hablar de violencia es algo completamente natural. O sea, ellos trabajan la explicación de la cuestión. Y claro, la guerra es pues además elevar la violencia. Es muy actual. O sea, yo creo que llevamos un año. Yo he escuchado en medios de comunicación, en redes sociales, anunciar la Tercera Guerra Mundial ya por lo menos 4 o 5 veces este año. O sea que estamos en un momento, creo, que muy relevante para que pensemos esto, y qué mejor que hacerlo con Ángel. Bienvenido, Ángel. Muchas gracias. Encantado de estar con vosotros. ¿Y de dónde surgió la inspiración de este libro? ¿Cuál fue el momento en el que tú dijiste, ya, hay que escribir esto? Pues es precisamente eso, el interrogante que teníais vosotros, a mí me lo lanzaban los alumnos. Explícanos por qué llevamos 1000 días de guerra en Ucrania, por qué ha explotado el conflicto en Israel, haciéndose el eco de que era una novedad, cuando yo ya sé desde hace muchísimo tiempo que esto es un fenómeno perenne en la historia de la humanidad, porque además es un fenómeno que ya en la Biblia está retratado como un fenómeno que pertenece en parte a la naturaleza humana sellada por el pecado original. Entonces a mí siempre me ha interesado este tema, siempre ha estado ahí en mis lecturas, y bueno, evidentemente al ser un girardiano y encima lector asiduo y apasionado de la escritura, pues hay que hablar de él. Y lo que pensé es, no solo hay que hablar, sino que la gente que no te escucha puede leer. Y pues digo, pues voy a plasmarlo con humildad, porque tampoco yo soy un experto en guerra, pero bueno, lleva mucho tiempo ahí trabajando en el CSD, dando filosofía de la guerra con militares y tal. Es verdad que tú lo tenías, siempre lo has tenido ahí, porque además, como bien nos dices, esto también tiene de la lectura, la escritura, del conflicto, del pecado en el fondo también. Pero para nosotros, para muchos de nosotros que llevamos, al menos en Europa, parece ser que bastante ya decenios sin grandes guerras, aunque en los 90 tuvimos la guerra de Yugoslavia y hasta hace poco, pero yo me acuerdo cuando comenzó la guerra de Ucrania, que todos nos quedamos, fue como una semana de silencio y todo el mundo contemplando los camiones, ¿no? Las hileras de tanques y de vehículos militares que estaban avanzando hacia Ucrania. Parecía que iba a acabar la guerra en 2 días, que Rusia iba, ¿verdad?, a tomar ahí la capital de Ucrania en 2 días, porque con esas hileras militares y tal. Yo creo que todos nos quedamos como
oye, que pensamos que ya se había acabado la guerra, veíamos una especie de idilio, de bueno, de ya pacifismo está, de pacifismo, nunca más, y sin embargo estamos viendo que ahora mismo estamos presintiendo, se siente en el aire, pues todo lo contrario. Entonces, no sé por qué es una condición perpetua, por qué la guerra es algo inevitable, o por qué... Bueno, primero hago una pequeña observación. En este pacifismo ingenuo en el que vivimos o creemos vivir, buenista, no es cierto esto. La Guerra Fría supuso más millones de cadáveres y más guerras que lo que supuso la Segunda Guerra Mundial. Actualmente hay más de 50 conflictos abiertos. Lo que pasa es que nos quedan lejos, en África, en Asia, etcétera, ¿no? En ciernes hay un montón de revoluciones que se están incoando de alguna manera y que algún día van a explotar. Eso respecto a lo que es esa idea de que, nos hemos quedado sorprendidos por esta explosión, ¿no? Estas explosiones son picos, ¿no?, en la historia ondulatoria de la violencia humana. ¿Y cuál es el fundamento? Para mí, evidentemente, está en que siempre estamos observando al vecino. La mayor parte de las guerras son con los vecinos. Ahora ya, como no hay fronteras y el mundo es global, el vecino puede ser China. Pero siempre estamos observando al vecino. La envidia mimética es el fundamento de la rivalidad, que está expresada en todos los mitos y en la historia y su desarrollo, que eso es lo que no nos parece que sea pertinente decirlo, pero la historia imita los mitos, y los mitos explican la historia a su vez, ¿no?, milenaria de la humanidad, como todos se han estado observando unos a otros. Por eso Caín y Abel, Rómulo y Remo son ejemplos paradigmáticos de esta rivalidad entre hermanos, porque ucranianos y rusos son hermanos, palestinos y judíos son hermanos, hijos de Abraham, ¿no? Y con la misma legitimidad que tiene Ismael, la tiene Isaac que Ismael. En ese sentido, lo único que podía hacerse es que ya se expresase esta rivalidad entre hermanos en un conflicto en el cual uno quiera acabar con el otro. Entonces, esta es la idea que subyace antropológica, ¿no? A mí me hace mucha gracia en el libro que cuando uno coge un libro de estas características, sobre todo en clave de ensayo, uno se espera encontrar, pues eso, una especie de estructura muy analítica y demás, y sin embargo yo creo que tu propuesta de 2 partes, ¿no?, guerra perpetua, apocalipsis, ¿no?, y además apocalipsis como un signo de esperanza, que yo creo que esa es para mí la gran novedad, al menos de lo que yo te llevo escuchando estos años. Y sin embargo, yo creo que identificamos en esa estructura, de hecho, una parte fundamental del problema. No hay realmente un término medio, ¿no? Por más que se ha buscado y por más que se ha indagado, no hay una especie de situación intermedia o de consenso, ¿no?, en esta, al menos no en esta tierra. Y yo creo que, de hecho, si nos fijamos en los grandes análisis que se han hecho a todos los niveles sobre el fenómeno de la guerra y sobre sus causas antropológicas y incluso sus causas históricas, te das cuenta de que es un fenómeno absolutamente cíclico en la vida del ser humano y que parece formar parte de cómo desde nuestra naturaleza caída nos ordenamos socialmente. O sea, no solamente a partir de lo que nosotros compartimos, sino a partir de aquello que nos distingue de los demás. Y eso que nos distingue de los demás muchas veces se convierte en un motivo para, como dices tú, fijarnos en lo que el otro tiene que yo no tengo, y ahí se establece esa especie de primer impulso de violencia mimética. Yo quiero arrebatarle al otro lo que... Pero vamos, en definitiva, que no parece que realmente podamos aspirar a tener una solución definitiva en este mundo, ¿no? Y que cualquier intento de encontrar eso yo creo que es frustrante y es engañoso y es ingenuo. Y yo creo que cuando ves el escenario internacional, eso hoy es más evidente que nunca, ¿no? A pesar de que nos queramos decir que ya no somos países vecinos y demás, el hecho es que estamos configurados en alianzas transnacionales, transatlánticas o transcontinentales, que irremediablemente nos sitúa como vecinos unos de otros, como si nos divide en bandos. Y aunque no lo queramos, en cierto modo, Israel es el conflicto de Israel es vecino a nosotros culturalmente, ¿no? Y de hecho en España vivimos a nivel político, a nivel social, continuamente manifestaciones de este conflicto, incluso a pesar de no ser aparentemente un interés propiamente español, y sin embargo vemos a nuestros políticos lanzándose a la cara que si son pro-palestinos, que si son pro-israelíes, ¿no? Entonces, en definitiva, que parece que la posibilidad de un término medio es un espejismo. No sé si esto tiene algo que ver con cómo tú concebiste el libro en estas 2 partes.
Claro, claro, yo pienso que cambiarán los collares, pero el perro es el mismo, en el sentido de que lo que vamos a ver es, con distintos nombres, una continuidad en el tiempo de conflictos que no tienen solución, porque son cíclicos. Y son cíclicos porque la ley de antropológica por excelencia es que tú no puedes dejar de matar al que mata, o tú no puedes dejar de tener sentimiento de necesidad de revancha o de venganza de aquel que te hirió o que te agravió. Y recurrirás a la memoria histórica, a empezar la historia donde tú quieres que empiece para justificar la agresión del otro que parece que te quita el ser. Por eso mi enfoque es bíblico, ¿no? Porque está todo ahí en la escritura, ¿no? Y lo vemos en el conflicto entre los hermanos, ¿no? Esaú y Jacob, etcétera, ¿no? Como el territorio, la primogenitura, llámale como quieras, el Donetsk, no sé, Crimea, o no sé qué estado palestino imaginario pueda ser la razón de que ponga en marcha todo esto, pero en el fondo es esa rivalidad, ¿no? Del ser humano que observa y que es observado, que envidia y que es envidiado y que no tiene final. Por eso, para mí, la Biblia hay que volverla a leer en el sentido profético, ¿no? Porque todo lo que sucede, desde lo que es una catástrofe natural a lo que es una catástrofe humana, está profetizado, ¿no? Si tú coges en serio la Biblia, verás cómo Noé nos ha anticipado Valencia, ¿no? De alguna manera. Inundaciones, cataclismos en griego. El cataclismo es algo que ya está anunciado. Y sucede porque tenía que suceder. Es decir, la naturaleza es libre, el universo es libre, el ser humano es libre. Ese es el riesgo que Dios ha querido, creándonos libre, ha querido que sucediese, habiéndonos creado libres a su imagen y semejanza, y eso tiene sus riesgos. Evidentemente, como nos ha dado la posibilidad del perdón y la reconciliación, la historia no está acabada en la guerra. Por eso, para mí, el Apocalipsis, que también es profético, o sea, no nos hemos tomado en serio lo que dice el Evangelio, pero el Evangelio lo dice clarísimamente, que oiréis hablar de guerras, oiréis hablar de conflictos, oiréis hablar de catástrofes. No bajéis abajo si estáis en la terraza. Fíjate lo que ha sucedido en Valencia, ¿no? Bajar abajo al garaje. No bajéis, ¿no? Si estáis en la terraza. No huyáis si estáis en los montes, no bajéis, ¿no? Porque todo está profetizado. Es decir, tiene que suceder. En el fondo es el pronóstico de que Cristo conoce que la libertad de la creación y del universo, como la del ser humano, es lo que nos hace dignos de ser criaturas y no creadores, y no dioses. Pero claro, esa profecía, como estamos acostumbrados a un lenguaje apocalíptico en sentido fundamentalista, pensamos que eso es lo verdaderamente catastrófico, o los fundamentalistas piensan que eso es un castigo de Dios. No. Los microapocalipsis de los que habla el Evangelio siempre se refieren a que es la acción de la mano humana. La catástrofe ecológica que está en ciernes es el fruto de la mano humana. La COVID es el fruto de la acción humana en un laboratorio. La guerra es el fruto del delirio humano de prestigio, de orgullo, psicología de los líderes de este mundo, de sus complejos, de sus ansias imperialistas, de su revancha postcolonial o neocolonial, como diría Pankaj Misra, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es lo que quiere China? ¿Qué es lo que quiere la India? ¿Qué es lo que quiere Putin? Restablecer imperios, etcétera. Pero todo eso es apocalípticamente la profecía bíblica por excelencia, que tiene que suceder el Apocalipsis. Entonces, el problema es que para el cristiano no es el final, es lo antepenúltimo. Sí. Entonces, hasta describir lo antepenúltimo es la primera parte de mi libro. De hecho, a mí me llamaba la atención que me recordaba mucho el ver el cómo los políticos se sentaban para dejar morir a la gente en Valencia durante más de una semana o incluso más de una semana. A mí me recordaba el faraón que ve morir a su pueblo asolado por las plagas y no da su brazo a torcer. O sea, que es verdad que te encuentras en los eventos que nos toca vivir hoy en día como reminiscencias muy claras de algo que ya recuerdas haber leído en otra parte, ¿no? Y que simplemente es el ser capaz de decir, oye, es que hay que unir los puntos, es que a lo mejor estamos ahí y no nos damos cuenta. De hecho, la fábula de Noé, tal como lo cuenta, por ejemplo, Thierry Simonel o Jean-Pierre Dupuy,
hay que releerla otra vez, porque Noé lo que anuncia es los muertos del mañana. Antes de que suceda, ya está anunciando los muertos del mañana. ¿Para qué? Para que la gente se convierta. Es decir, ¿cuál es la función profética que tiene el cristianismo? Anunciar que esto va a suceder. ¿Para qué? Para que ponga los medios para que no suceda. Pero nosotros hemos considerado que la historia tiene que vivimos en el mundo nihilista y por lo tanto creemos en el destino o en la inexorabilidad de los acontecimientos o pensar que ya se encargará otro de solucionarlos. No, nos implica a todos estamos implicados en revertir la historia para poder hablar hoy de los muertos del mañana antes de que los muertos de hoy nos escandalicen y nos llamen a una alarma, una alarma entrópica, ¿no? Una alarma catastrofista, una alarma pesimista, etcétera, ¿no? Podemos revertirlo porque nuestra libertad no solamente es para matar, sino para pedir perdón, o para ceder, o para reconciliarse, ¿no? O para entender qué ha sido lo que Cristo ha querido inaugurar en este mundo de ciclos de venganza y revancha, ¿no? A mí me lleva a pensar también esto que decías, Ángel, hablando también de lo que se está produciendo a nivel mundial, que son auges de nacionalismos en todos lados. O sea, hay un nacionalismo chino que quiere de revuelta construirse bajo las bases de su tradición y no sé cuánto. Hay un nacionalismo en India, hay unos nacionalismos emergentes, cuando parece que todo eso había quedado en el pasado, que habíamos llegado al fin de la historia y no sé qué cosas. Y coincide además eso con algo que tú denuncias en el libro, que es una especie como de pensamiento mágico, de que bueno, vamos a acabar con la violencia y con el conflicto eliminando las diferencias. Y lo que hemos visto, ¿no? Al menos hemos atestiguado, es que se ha intentado eliminar esas diferencias y se ha incrementado muchísimo más la violencia. Entonces, no sé si nos puedes explicar un poco esto. Porque otra cosa que también se dice, que a mí me pone de los nervios, es que la violencia es irracional. Y yo creo que tú creo que dices algo contrario, ¿no? Algo distinto. Bueno, a mí no me gustan los compartimentos estancos. Hay una parte de irracionalidad, emotivismo, psicología, del prestigio y del orgullo de los líderes, etcétera, y de los pueblos que viven en el juicio y en el resentimiento permanentemente de aquello que sufrieron o que les han contado sus abuelos y relatan otra vez mitológicamente la historia para la necesidad de la venganza y todo el tinglado. O sea que hay algún componente irracional. Pero es verdad que hay un cálculo. Y ese cálculo es, tengo que resarcirme de los agravios, de las humillaciones sufridas. La venganza postcolonial es esto, ¿no? De cómo India o China quieren quitarse de en medio el lastre de esa Europa que la colonizó, y por eso ahora pujan por el intento de sobresalir por encima de la colonización, recolonizando, ¿no? No van a parar porque este afán de conquista o este afán de superar este complejo que les ha hecho resentidos respecto al éxito de Occidente, que ellos copian miméticamente, no va a parar. Ellos tienen que ponerse por encima, ¿no? Eso es la sobrepuja. Eso por una parte. Y luego la otra, ¿cuál era? Perdona, que me has dicho. La diferencia, sí. Sí. La diferencia. Eso es un tema curioso, ¿no? Porque en el fondo pensamos que si estableciésemos diferencias claras respecto de las cosas, evitaríamos, al revés, si pensásemos, que pudiéramos igualar. El igualitarismo es el democraticismo, el igualitarismo, sí, hombre-mujer, el igualar en la neutralidad del género, la base idéntica de todos los puntos de partida que llamamos justicia, sería la solución de los problemas. Pero no, mira, la semejanza es uno de los grandes problemas, porque cuanto más me parezco a ti, más veo la necesidad de expresar las pequeñas diferencias que nos separan. Por eso tú hablas de nacionalismos, localismos, etcétera. Por eso yo esgrimo un argumento que está en muchos de los estudiosos de la filosofía del derecho, ¿no? Como Javier Hervada o Benedicto XVI, que en Caritas in Veritate lo dice clarísimo, y ahora el Papa lo ha vuelto a mencionar, ¿no? en Dilexit Nos, en Él nos amó. Y es que la justicia, que es en el fondo la reciprocidad, el cálculo, la racionalidad, el tú me debes, yo te voy a exigir, tú me tienes que de alguna forma devolver aquello que me has quitado, y todo este tinglao se llama justicia equitativa o justicia de reciprocidad. Y el Papa dice que si no se purifica con la caridad la justicia es el final del universo.
porque eso escala. Tú me has dado, yo te doy, toma y daca. Eso es. Y eso es lo que Clausewitz dice, ¿no? Que también lo cito en el libro porque es uno de los fundamentos del análisis de la guerra, ¿no? Si tú te pones a rivalizar con tu enemigo, y el enemigo es cambiante, es voluble, no es eterno, ¿no? Porque las alianzas más inverosímiles se pueden realizar, porque simplemente el enemigo de mi enemigo es mi amigo circunstancialmente, ¿no? Y por eso esas alianzas nos van a sorprender, ¿no? De lo que va a pasar en el futuro, en inmediato, el futuro inmediato. Sí, bueno, el Pedro Sánchez que va a votar con Víctor Orbán ahora para elegir a la comisaria. Sí, por poner un ejemplo. Por poner un ejemplo, es decir, incluso... Pero India y China, ¿no? Y tal, y los BRICS y todo este tinglao contra la ONU y tal. Pero se me ha ido la idea. Lo que quería decir es que si tú esgrimes la justicia como aquello que racionalmente va a suponer la solución de los problemas por el igualitarismo, por el equilibrio y tal, la semejanza, pues ya os digo yo que la semejanza o el equilibrio o la justicia lo único que hará será destacar el narcisismo de las pequeñas diferencias de siempre, ¿no? Aquí hay dos cosas, Ángel, que yo te voy a pedir que me ayudes a articular mi pensamiento porque tampoco lo tengo yo muy claro. Otra de las cosas que yo veo un poco en la sociedad de hoy en día es que se trata de impulsar no tanto un igualitarismo, sino una especie de espejismo de la diversidad, ¿no? Estoy pensando, se ha hecho viral ahora mismo un anuncio nuevo de Jaguar en el que aparece, pues eso, tratando de representar personas absolutamente extrañas, pues eso, una persona de color negro muy intenso con una persona de género no sé cuántos, con una persona no sé qué, como conviviendo juntas, una especie pues eso, de utopía, de paraíso utópico en el que pues las diferencias no son motivo de violencia, no son motivo de distinción, sino que la diversidad es una especie de valor que nos une paradójicamente. Pero luego, por otro lado, eso es un modelo que se pretende estandarizar en todo el mundo, ¿no? Y que enseguida identificas que hay cuestiones por debajo que tienen que ver con una lógica de mercado y con una lógica comercial fundamentalmente. Yo no sé si eso es una nueva solución que se está proponiendo o que se trata de proponer y qué recorrido puede tener eso, por un lado. Y luego la otra cuestión es que tú nos hablas antes de la misión de los cristianos, la misión profética de los cristianos y que tiene mucho que ver con con la figura de Cristo, como chivo expiatorio por antonomasia. Pero claro, mi pregunta es si en el mundo tal y como es hoy en día cabe el ejemplo de un chivo expiatorio o cabe mantener esa lógica del chivo expiatorio como solución del conflicto. Esas serían como mis dos preguntas. Yo no sé si hemos llegado a tal extremo que la lógica del chivo expiatorio ya no funciona. El tema es que la lógica del chivo expiatorio, aun cuando la seguimos utilizando y seguimos linchando a los que pensamos que tienen la culpa de lo que nos pasa a nosotros, para así eludir la responsabilidad que tenemos en nuestra toma de posiciones de los fenómenos que nos suceden, aun cuando seguimos utilizando la culpa como método de interpretación de la historia y buscando ejemplos concretos en Putin, en Netanyahu, en Sinvar, en Errejón, o en todas estas cosas que mencionáis, o en Mazón, o en Pedro Sánchez, es que da lo mismo. Ya no funcionan, porque todos sabemos que eso es un parapeto sociológico sobre el que descargamos nuestra furia y nuestra rabia. Pues decía un periódico, casi linchan en Valencia y tal, ¿no? Al rey, sí, pero es un desahogo de la rabia interna que uno tiene contra sí mismo, ¿no? Pero ya no funciona, porque eso es ya no tiene esa función catártica que tenía matar a Luis XVI e inaugurar una revolución, o matar a los Romanov, o matar a Ceausescu, ya no funciona eso, porque Cristo ha revelado que eso es un estereotipo, de que las víctimas, aun cuando tengan cierto grado de responsabilidad y de maldad y de culpabilidad, se eligen por sus rasgos estereotipados, es decir, por el lugar que ocupan en la sociedad en ese momento. Es decir, que ratificamos la mentira que nos creemos de que han tenido ellos la culpa de lo que ha sucedido. No, las catástrofes suceden porque la naturaleza es libre. La guerra sucede porque hay un montón de variables que se concitan para dar este paso hacia la agresividad y eludir las respuestas o eludir las responsabilidades o entronizarse en la silla, ¿no? de ser presidente
como le pasa a Putin, o de tener un nombre en la historia, o yo qué sé. Pero son razones espurias. En el fondo es algo que no sabemos comprender, y es cómo funciona la sociedad, ¿no? De qué es la competitividad, la rivalidad, la envidia mimética, el pecado original, para resumir, ¿no? Entonces yo creo que el paradigma de Cristo lo único que pone en evidencia es la mentira sobre la que se basan nuestras excusas, que es señalar culpables. Pero a lo que nos llama, no sé, la conversión o la realidad, es a tomar sobre nuestras espaldas la necesidad de conversión. Es decir, de saber qué parte puedo yo aportar para cambiar la historia, para mejorar el mundo, y sin grandilocuencias ni megalomanías. Es que hay que empezar por tu casa, por el que tienes al lado, por el alumno, por tu mujer, por tus hijos, y así se cambia el mundo, ¿no? Esa es mi esperanza, ¿no? Que la toma de conciencia que podemos hacer a partir de vernos apretados por el dedo de Dios contra la pared de la guerra nuclear o de los desastres que se nos avecinan, los cataclismos, ¿no?, que se nos avecinan, es ¿yo qué tengo que hacer? Oye, pues amar al que tienes al lado, convertirte. A lo mejor no pesa sobre tus espaldas tomar decisiones políticas de amplio alcance, pero sí de pequeño alcance. Pedirle perdón a tu hermano, no guardar mucho rencor, inmediatamente, ¿sabes?, humillarte, amar, no sé, ¿sabes?, donar la vida por el que te la reclama, a nivel personal. O sea, todo lo demás es grandilocuencia, Sí. para excusas megalománicas para no tomar las redes de que puedes hacer algo. Sí, sí. Yo, el otro día estaba yo celebrando la boda de mi hermano, y yo no sé si ya a partir de una determinada copa uno empieza a hablar de política en clave ya, yo creo que completamente teológica, ya no filosófica, sino teológica, ¿no? Y llegó, en la conversación hubo un momento dado en el que como que estábamos intentando dar con posibles soluciones a los problemas que tenemos hoy en día y a todas estas crisis y a todas estas cuestiones. Y claro, yo lo que veía no eran más que parches, problemas, incapacidad para realmente ofrecer respuestas definitivas. Y hubo un momento en el que uno de los invitados, pariente mío, me dice: Javier, es que tú, claro, como eres filósofo, eres un pesimista. Y digo, no es verdad, no es verdad. Yo me considero profundamente optimista, pero me considero profundamente optimista en una clave muy distinta, porque sé que la salvación no está en este mundo, ¿no? Porque y eso no es porque yo me lo haya dicho a mí mismo, esto es literalmente palabra de Dios. Y porque yo conozco la naturaleza humana y sé que en la naturaleza humana hay una tendencia hacia el bien, ¿no? Y estamos bien hechos desde cierto punto de vista, ¿no? Y por otro lado tengo una esperanza escatológica. Y para mí la fuente de mi optimismo, no sé si de optimismo o realismo, es esta esperanza escatológica, ¿no? Es que de alguna manera Cristo ya ha vencido, ¿no? Y la resurrección es la señal eminente de esta esperanza. Y yo creo que siguiendo un poco lo que tú decías, cualquier intento por tratar de descifrar un significado completo a todas estas crisis y a todas estas cuestiones que se salga de la lógica de esa esperanza que se basa en la resurrección de Cristo, pues va a ser incompleta, va a ser insatisfactoria y va a saber a poco, ¿no? Claro, pero hay una cosa: como Dios es tan grande, tan misericordioso, nos ha creado, nos ha dado permiso para alienarnos, porque nos ha hecho libres y no juega a los títeres, ¿no? Pues hay muchas cosas en este catejón, en este tiempo intermedio, que nosotros hacemos muchas veces con doblez de intención, ¿no? Y no sabemos por qué las hacemos, a no ser que sea una imitatio Christi laica, ¿no? Por ejemplo, estos espasmos de solidaridad, ¿no?, que se despiertan y tal. Hombre, pues fíjate, yo pienso que Dios es tan bueno que decide que hay algunas personas que, pensando que ayudan, se ayudan a sí mismas, porque descubren que dar es felicitante, es mucho más gratificante que recibir. Y entonces, pues riadas de solidaridad, riadas de... Eso es genial, porque Dios no rechaza esa posibilidad de que hagamos las cosas con una intención que ni siquiera somos conscientes de ella, ¿no? Pero ese es el catejón: imitar a Cristo en forma laica o secular, porque hemos descubierto esa verdad que esconde el amor de Cristo. Pero como tú bien dices, y aquí viene el punto, a pesar de este tiempo intermedio en el que, imitando a Cristo, hacemos cosas buenas,
y no podemos dejar de hacerlas, aunque sepamos que lo hacemos buscando nuestro propio beneficio o dándonos a nosotros mismos la etiqueta de santidad o de qué majo soy, qué solidario soy, qué caritativo soy, es una imitación de la caridad, tal. Y así con todo lo que hacemos en nuestras relaciones cotidianas y no solamente en las catástrofes, la resurrección de Cristo inaugura un tiempo nuevo. Es decir, yo pienso que aquí la clave está en rescatar el Sabbat, rescatar ese tiempo, ese cielo nuevo, esa tierra nueva, que tiene que ver con aquello a lo que estamos llamados si la esperanza de la resurrección de Cristo infecta toda nuestra acción. O sea, el sábado no es aquel día en que yo descanso de los 6 días del trabajo, sino el día que ilumina los 6 días del trabajo como un encargo, ¿no? De custodiar la creación, de dar la vida, de trabajar para que el otro se sienta amado, de compartir con él los bienes, de cuidar la tierra porque la creación ha sido un don recibido por parte de Dios que ha decidido darnos un jardín para poder contemplar con él el Sabbat, pasearnos con él por el jardín del Edén, contemplar y parar, ¿no? Hay mucha gente que está haciendo este análisis, desde Wendell Berry a Byung-Chul Han. Todo el mundo está en el anarcoruralismo americano, ¿no? De rescatar el Shabbat, la contemplación, el día de descanso. Y es verdad que denuncian una cosa muy importante, ¿no? Que la resurrección de Cristo no es la meta, sino el principio de nuestra acción y de nuestra felicidad. Por eso predicar el querigma, o sea, defender la resurrección de Cristo con la palabra, incluso, decía San Francisco, defenderla con el testimonio, incluso con la palabra, es decir, en segunda instancia, habladlo, ¿no? Y contárselo a la gente, predicad, pero lo importante es que tú vivas como un resucitado y que en estas catástrofes no te deprimas, no seas pesimista, porque no es la última palabra sobre la historia. El fin de la historia es lo que dicen los hombres, como Fukuyama o los políticos. El fin de la historia es la parusía, es la vuelta de Cristo, que es mi esperanza radical, lo que tú llamas escatología, ¿no? Mientras tanto no llega esa parusía, el Apocalipsis es un punto intermedio, penúltimo, que lo vamos a conseguir, porque la profecía bíblica dice Cristo que lo vais a conseguir. La peste, la COVID, la guerra, el hambre, la destrucción del planeta, el que explotas al planeta y no lo custodias, que no lo reconoces como un don, sino algo sobre lo cual enriquecerte y a costa del otro, ese es el tiempo intermedio. Ese es el Apocalipsis, la catástrofe humana y natural de la creación. Pero la resurrección es el punto de partida para que eso no suceda. Vuelvo otra vez a la fábula de Noé, porque no podemos sentarnos a esperar que suceda. Los amigos de Moisés dicen, háblanos de eso otro día. Y a Cristo también le dicen, háblanos de eso otro día, ¿no? Y Cristo hay muchas profecías en Marcos, en Mateo 24, por ejemplo, donde lo dice clarísimo, es que esto tiene que suceder. Pero cuando suceda, no os alarméis, porque esto es el fruto de vuestro pecado, ¿no? O de la libertad de la creación. Lo que tenéis que hacer es poner en marcha previamente los puntos intermedios o los puntos iniciales para que eso no suceda, que es amaros, perdonaros, reconciliaros, agradeceros, reconocer que no os merecéis nada, que cada día que os levantáis es un día para contemplar la belleza de la obra de Dios. Eso es el Sabbat, un foco que mira hacia atrás y hacia adelante, diciendo es que el lunes no te lo mereces, por mucho que se te ponga como un lastre en la espalda y te cueste empezar el día y el atasco y el follón y los niños y el rollo y tal. No, mira hacia el lunes, te has levantado hoy, ¡qué maravilla! No te lo mereces. Disfrútalo y agradécelo, y a todos aquellos que el Señor te encomiende ese día, compárteles tu alegría, porque estar vivo no es lo que tú te mereces, sino un regalo para darte la oportunidad de amar y que el otro se sienta amado. Eso revierte todo Apocalipsis, porque aun cuando el Apocalipsis suceda, lo que te está diciendo esa palabra de esperanza es no le tengas miedo. A mí me gusta escuchar esto, Ángel, porque entender que la resurrección es el punto de partida, es el comienzo. Y es verdad que la tendencia siempre es a pensar grandilocuentemente, ¿no? Queremos que venga un Mesías, llámese Trump, Milei, o Pedro Sánchez, o Lula da Silva, o quien sea, ¿no? Da igual, pero estamos ahí como continuamente esperando a que sucedan estas grandes cosas. Y yo creo que hay una falta de fe real
en las pequeñas cosas, ¿no? En que los pequeños puedan hacer algo, en que los hobbits puedan cargar con el anillo, o en que los discapacitados intelectuales y los discapacitados profundos puedan ser algo para el resto de la humanidad, o en el que tú, como decías tú, Ángel, hace un momento, empieces por tu casa y empieces en tu día a día y en tu lunes, ¿no? A mí me sorprende que mientras más me acerco a la vida sacramental, más descubro la fuerza, o sea, la confesión o la misa diaria o la oración, más descubro la fuerza y el empeño que tengo en inflarme, en afirmarme a mí mismo, ¿no? O sea, es como que de golpe, si no, yo creo que como que eso es lo que te pone también te pone como ante tus ojos el estar cerca de Cristo, decir, oye, pues es que si no, es verdad que continuamente nos buscamos afirmar, inflarnos, y en el fondo pues esa grandilocuencia que tú decías antes, ¿no? Entonces me gusta esto bueno, pues es que igual no se trata de soluciones mundiales y históricas y tal, que no lo sé, pero como que no sé, que el camino es más orgánico, más sencillo y más oculto y anónimo. Hay otra cosa con esto, que yo creo que también hay que tener en cuenta, y es que nos parece que nos hemos incapacitado personal y socialmente para este sabbat. Es decir, que yo estoy completamente de acuerdo contigo en que esta manera de vivir es aquello para lo que estamos hechos, y es aquello donde nuestro corazón encuentra realmente felicidad y reposo. Pero también es verdad que vivimos en un mundo absolutamente frenético. O sea, que parece que nos levantamos y ya estamos pensando en las cosas que tenemos que hacer, la cantidad de compromisos, ya trabajamos el padre y la madre para poder llevar adelante la familia. Los pocos espacios que tenemos de tiempo libre, que podemos disponer de nuestro tiempo, pues estamos demasiado cansados físicamente para poder dedicarnos a lo que realmente es la contemplación y a lo que realmente es este descanso, que no es un descanso meramente físico, sino que es un descanso de contemplación. Y claro, yo veo que quizá vivimos en una etapa de la historia donde esto está más, este estilo de vida es más contrario que nunca a la propuesta que se nos hace desde la Sagrada Escritura, ¿no? Entonces, además de esta especie de espejismo, de grandeza mesiánica que buscamos a nivel geopolítico, está luego también que casi yo me descubro a mí mismo pensando que la guerra de Ucrania ya es como una especie de conflicto del pasado, aunque siguen luchando, porque ahora lo que me interesa es que si el conflicto de Israel, y que ya también como que medio está pasando, porque ahora ya estoy enfocado en que si la corrupción del Partido Socialista o que si la Dana de Valencia, y mañana sucederá otra cosa que pondrá todo esto en el ayer, y es como una especie de consumo frenético de acontecimientos que hace que no podamos realmente ni siquiera parar para pensar realmente qué es lo que está sucediendo. Claro, por eso recuerdo una cita de Edith Stein que a mí me parece espectacular en su sencillez para neutralizar este pesimismo atroz que pesa sobre nuestras cabezas cuando vemos el telediario, escuchamos los tertulianos, oímos las noticias, etcétera, ¿no? Dice, la luz ha venido al mundo y parece que no ha cambiado nada. Seguimos en el mismo rollo, dice, pero es que la luz vino al mundo y solo la recibieron aquellos que la acogieron. Pero a los que la acogieron les dio la posibilidad de vivir alegres, de acoger a un niño en un pesebre, es decir, de aceptar lo humilde, lo sencillo, lo cotidiano, lo de todos los días, ¿no? Y vivirlo eso con una esperanza pletórica, porque eso significa reconocer a Dios creador, tu criatura, con una misión. ¿Cuál? Ser feliz, amar, reconocer que el sufrimiento y que la cruz no es el peso, porque el problema que tenemos nosotros, decía Bernanos, es que pensamos que el escándalo del universo es el sufrimiento, que es lo que le pasa al ateísmo vulgar y a todo el mundo. Dios no puede existir o no es bueno porque el sufrimiento es la prueba evidente de que eso no es así, ¿no? No, dice Bernanos, que el escándalo del universo es la libertad. Y con la libertad nosotros podemos acusar o defender, o Satán o el Paráclito, quejarnos o dejar de lamentarnos, amar o odiar. Es la libertad la que crea toda esta confusión, este caos,
el que decide la guerra, el que decide el divorcio, el que decide mandarlo todo al garete, el que decide el suicidio, el que decide... Es la libertad lo que nos escandaliza. Que Dios nos ame más a nosotros libres que sus propios planes para nosotros. Sus propios planes para nosotros es vivir en el jardín del Edén. Es vivir en la contemplación, es descansar, es pasearnos con Él. Es la Eucaristía 365 días, más el bisiesto. Pero nosotros hemos decidido no vivir la Eucaristía, sino la descomunión, la envidia mimética, en la violencia, etc. Hay una cosa que tengo que preguntar que se sale un poco del tema, o no lo sé, pero yo he visto que mencionas, no me ha dado tiempo a leerlo, pero he visto que mencionas la cuestión de la kenosis. Y es verdad que a mí es una cosa que cuando la pienso y medito sobre ella, me sobrecoge, porque si lo pensamos, yo estoy de acuerdo contigo y con Bernanos, es el misterio de la cruz, fijarse en el sufrimiento y fijarse demasiado en el sufrimiento como el gran misterio de la revelación de Dios nos conduce al protestantismo, le condujo a Lutero al protestantismo, y es la lógica de todos estos grandes teólogos protestantes del siglo XX, ¿no? Si nos fijamos en la libertad, nos damos cuenta de que la cruz es, de alguna manera, un punto lógico de continuidad con el misterio de la encarnación, que es el fin del Dios de los ejércitos y el comienzo, al menos en la lógica de la revelación, del pesebre. Efectivamente. Pero a la vez, si lo pensamos, eso se produce, y a mí por eso el misterio de la Navidad también me conmueve tanto, porque es la noche de paz, que en el fondo es la revelación del mayor acto de violencia que puede aguantar el cosmos, que es el que Dios entre se haga niño, ¿no? Que es como el mayor absurdo desde el punto de vista cósmico, ¿no? Sí, la justicia esta. Claro, y tú dices, el hecho de justo es el acabar, porque no hay posibilidad de simetría, hay una desproporción radical. Y que el gran acto de libertad que recorre desde el momento del nacimiento de Cristo hasta el momento de la cruz consiste en defender lo que tú has dicho, ¿no? En el decir, en vez de acusar, Dios no ha bajado al mundo para mostrarnos nuestra vergüenza, para mostrarnos, ¿no? Para enfatizar la maldad en la que hemos caído, sino todo lo contrario, para ponerse como una especie de escudo entre el Padre y el pecado del hombre, ¿no? Y cuando lo contemplas en la Navidad, es que no es sobrecogedor. Claro, es que desde mi punto de vista, la encarnación no es el principio, sino la completitud de la historia. Ahí es donde realmente Dios me voy a cubrir de gloria y voy a cerrar la creación. Porque Cristo lo que inaugura es el Sabbat eterno, la verdadera esperanza. Porque si nace en el cuerpo de un ser humano, de una mujer humana, que es la Virgen, es para inaugurar la posibilidad de que nosotros también podamos ser engendrados para la vida eterna. Porque es la única esperanza posible, la vida eterna. Y lo que hace la encarnación es cerramos completamente la creación, ya está toda la creación acabada. Es el Sabbat, el octavo día, la encarnación. Porque la encarnación y la resurrección son un todo, único e indistinguible. Cristo nace para resucitar, o sea, para abrirnos la puerta de la vida eterna. Por eso la única esperanza posible es creer en la resurrección. Todo lo demás es expectativas, vanas esperanzas, etc., ¿no? La esperanza, fíjate qué curioso, porque la esperanza en los evangelios sinópticos y en San Juan no se habla de la esperanza. Aparece la fe y la caridad como virtudes teologales, pero la esperanza no. ¿Cuándo se empieza a hablar de esperanza en el Evangelio y en el Nuevo Testamento? Después de la resurrección de Cristo. Eso es fundamental, hacer esa distinción interesante, ¿no? Por eso para mí una de las encíclicas más maravillosas que existe es Spes Salvi, ¿no? Y me había traído una cita para, si acabar con esta cita, que me parece fundamental, ¿no? Dice, ¿en qué consiste la vida eterna? Que la vida eterna está anticipada en la Eucaristía y en el Sabbat que inaugura Cristo. ¿En qué consiste? Dice el Papa Benedicto XVI. Podemos solamente tratar de salir con nuestro pensamiento de la temporalidad. Esa temporalidad del catejón del que vivimos, ¿no? Sí. A la que estamos sujetos. El cronos. Eso es. Y augurar de algún modo que la eternidad no sea un continuo sucederse de días en el calendario, sino el momento pleno de satisfacción.
en el cual la totalidad nos abraza y nosotros abrazamos la totalidad. Sería el momento de sumergirse en el océano de amor infinito, en el cual el tempo, es decir, el antes y el después, ya no existe. Así lo expresa el Evangelio de San Juan. Dice Jesús: volveré a veros y se alegrará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestra alegría. Pues claro, es que este es el punto. ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, San Juan muy intencionalmente? Cristo está planteándose en el Evangelio de San Juan, y esta es nuestra capilla también, ¿no?, la tienda perentoria de paso de nuestro nomadismo por esta tierra, de nuestra peregrinación, de nuestro éxodo particular, pero se ha ido a prepararnos una morada. Esa morada es llegar a entrar con Él en la alegría de la vida eterna, donde el tiempo se suspende. Entonces, esa es la línea en la que tenemos que pensar, que Cristo ha venido aquí y ha resucitado para prepararnos una morada. Por eso todo el Evangelio de San Juan habla de la fiesta del Sukkot, la fiesta de las tiendas, diciendo que ya va Él a traer una morada permanente y no una morada que recuerda el éxodo, que recuerda nuestro nomadismo, nuestro pasar por la tierra como peregrinos, sino que abre para siempre el estar con Él. Y por eso el lenguaje de San Juan es siempre del desposorio místico, ¿no?, de Cristo esposo y nosotros la esposa, la iglesia, ¿no? Y utiliza ese lenguaje del cantar de los cantares y de todos los desposorios místicos para hacernos entender de que este es el fin de la historia, ¿no?, que nosotros retornemos a ese matrimonio místico con Cristo a través de la iglesia, ¿no? Para mí esa es la única esperanza posible, que la iglesia siga haciendo lo que tiene que hacer, que es manifestar a Cristo y predicarlo, predicar la resurrección de la carne, ¿no?, el querigma, y no inquietarse por nada, porque el apocalipsis tiene que suceder. La guerra es esa parte del apocalipsis, pero no nos tiene que asustar, porque eso no es más que un episodio en este éxodo terrestre, que es en el fondo la oportunidad para convertirnos y hacer lo que tenemos que hacer, que es amar y esperar definitivamente que Cristo venga a nosotros a buscarnos para introducirnos en su morada. Qué bueno. Ahora que estabas hablando de esa esperanza de la no inquietud, de no inquietarse, me imagino que tú la habrás visto, esta película de Los Comulgantes, de Bergman. No. Es que ahí es una cosa muy interesante, porque ahí hay un pastor sin fe y un fiel se acerca y precisamente le plantea, es un hombre normal que tiene su familia, un campesino, ahí en Dinamarca perdida, y estamos no sé si esto es ambientado a la Guerra Fría o no sé. Pero habla un poco de la bomba atómica, ¿no? O sea, como que ha leído en un periódico y entonces, claro, la respuesta del pastor sin fe es una absoluta falta de esperanza. Y a continuación vemos que él se quita la vida, el campesino, ¿no? Y entonces, nada, me traía ese eco de lo que tú planteas aquí, ¿no? De por qué estamos inquietos cuando... Sí. Bueno, la inquietud en los santos padres es la presencia del demonio, ¿no? Él agita por dentro, dialoga contigo, te acusa permanentemente, busca culpables. Esa es la dinámica del príncipe de este mundo. Entonces, por eso la esperanza es lo que anuncia el Paráclito. Todo está bien hecho, incluso donde vosotros hacéis el mal, yo saco el bien. Si os aprieta la historia y el pecado contra la pared, por favor, volved los ojos a Cristo, renovad la esperanza, porque no es el fin. Estás aquí para convertirte, ¿no? Estás de paso para esto, y eso es importantísimo, escuchar al Paráclito, ¿no? A mí hay una parábola, la cuenta Benedicto XVI en Introducción al Cristianismo, me parece, ¿no? Pero yo creo que es de Kierkegaard o de... ¿La del payaso? Sí, la del payaso. Sí, ¿no? Tú que eres kierkegaardiano. Eso está en un libro llamado O lo uno o lo otro. ¿No? Es este hombre que va... O sea, claro, del payaso, de repente empieza el circo a arder y ¿qué hacemos? Se va a quemar el circo, ¿no? Entonces, esto es Noé, esto es Cristo anunciando los microapocalipsis, estos son los profetas que dicen, mira, esto va a desaparecer, o os convertís, o esto es un desastre y tal. Y entonces el payaso, vestido de payaso, preparado para la función, viendo que el circo arde, pues voy al pueblo a pedirles ayuda para que apaguen el circo. Y además que el fuego está a punto de contaminar el pueblo. Él va a avisar. Va a avisar, oye, tomad medidas con el circo porque vosotros también vais a arder. Y no le hacen ni caso porque dicen, qué gracioso, mira el tío cómo sabe atraernos para que compremos la entrada y vayamos al circo. Y el pueblo arde, ¿no? Entonces yo creo que cuando predicar a Jesucristo ahora mismo nos consideren payasos,
estúpidos, crédulos, trasnochados, obsoletos, anticientíficos o antipolíticos, antipolíticamente correctos o lo que sea, es nuestra misión. Sí, y aquí además... Porque el mundo arde. Hay otra cuestión que yo creo que nos toca mucho, precisamente a los que estamos en este club, que es una especie de dogma contra el que luchamos, que es el de la autosuficiencia, que es ese espejismo, porque es verdaderamente un espejismo de que nosotros podemos de alguna forma salvarnos o de que nosotros podemos luchar por nosotros mismos, incluso que nosotros somos capaces de transmitir el mensaje evangélico, que somos nosotros. Cuando pensamos en esta clave, pues obviamente lo único que cabe es la angustia, porque es que es la experiencia que nos demuestra una y otra vez que somos mucho más frágiles y mucho pero más llevamos vulnerables. este tesoro en vasos de barro, ¿te suena? Efectivamente. Y que pues realmente... yo ya no me escandalizo de mí mismo. O sea, mi problema es siempre retraerme porque me escandalizo de mí mismo, ¿no? Pero a mí me decía mi gadeguista, mira, no dejes de hacer nada si se trata de anunciar a Jesucristo porque pienses que lo haces por vanidad. Hazlo. No dejes de hacer nada aunque pienses que te estás realizando o que estás haciendo exaltación de tu pecado incluso, ¿no? No dejes de hacerlo. Claro. Y es lo que tú dices, luego al final Dios está ahí y Dios termina sacando el bien incluso de nuestros males, y que yo creo que además la gran virtud a la que Dios nos llama en esta época es a saber que estamos en sus manos, a saber que dependemos fundamentalmente de Él, que como tú dices, la resurrección ha ocurrido y es lo que da realmente sentido a todo lo que está sucediendo ahora en este caminar hacia el momento final, ¿no? Que llegará, y esperemos que cuando llegue nos encuentre amándonos, dándonos gracias, viviendo en comunidad, como tú nos decías hace un ratito, ¿no? Es que además hay una cosa, ¿no? Que no podemos ser tan pretenciosos de creer que todo el mundo tiene que entrar en la conversión, ¿no? Yo estoy convencido, lo que pasa es que solo se publicita la violencia, la desgracia y la catástrofe. No se publicita el amor, la sencillez, el pesebre, ¿no? La encarnación en un Belén, porque yo estoy convencido de que en Belén, en Galilea, en Israel, en Kiev, en Moscú, en todos estos sitios hay anónimos cristianos y personas, ¿no? Que Dios les ha suscitado en el corazón amar en lugar de ejecutar la violencia, ¿no? Que es grandioso, pero el amor no se jacta, no se engríe, no se publicita, es discreto, ¿no? Y no tiene publicidad en los medios. Yo por eso también creo que la humanidad está, en este momento hay muchos que ya han recibido la luz, como dice Edith Stein, y la han puesto en práctica con su alegría, su donación, sirviendo a los enfermos, recogiendo a los heridos en las guerras, acogiendo, como tantas veces ha pasado en la historia, y después, con el paso del tiempo, se han ido viendo los testimonios, ¿no? De todos aquellos que se jugaron la vida por acoger a los judíos o salvarlos de las SS, etc. Desde el reconocimiento de que todo esto es gracia. Eso es. O sea, que todo esto es don. Por eso nuestra misión básicamente es estar alegres y estar agradecidos. Porque si seguimos vivos es porque todavía tenemos esa misión particular, pequeñita, tal vez mediocre, humilde, pero que es grandiosa, ¿no? Que es amar a los que tenemos al lado. Pues estupendo. Que recomendadísimo el libro, vamos. Sí, esta es nuestra recomendación de Alroy del día de hoy: La guerra perpetua, Apocalipsis y redención, de Ángel Barahona, de la editorial Encuentro. Sí, qué maravilla. Muchas gracias. De todas formas, también hay alguna de las cuestiones que hemos tocado, a mí me ha recordado un poco al librito este de Soloviev, del Cristo. La soledad. Sí, efectivamente. La soledad del hombre de fe. Eso, la soledad del hombre de fe. Y veo que hay intuiciones ahí que son... Sí, no, ¿yo quién soy? Yo soy una recopilación, un mosaico de teselas hechas de lecturas. Bueno, pues si nos y de puedes testimonios y de Biblia. Si nos puedes recomendar alguna más así que te venga a la mente. Y de mente. vida de comunidad. ¿Algún libro interesante sobre esto? Aparte de tu libro, por supuesto. Hombre, pues acaba de sacar un libro ahora Enrique Bonete, que se titula La ética de la guerra, en Tecnos, que ya me lo estoy leyendo y casi lo estoy terminando, y hace un recorrido por todos los filósofos que han hablado de la guerra desde muchos puntos de vista,
Y es fantástico porque te da una idea de ¿y cuál es la aportación realmente singular del cristianismo a todo lo que los filósofos, que se supone que son los que saben, han dicho, ¿no? Y ahí lo deja, ¿no? Ahí lo deja. Yo creo que también está lleno de esperanza. A mí también, yo por Con recomendar... los límites que tiene la ética, ¿eh? Por recomendar además un libro que me recomendó Ángel hace ya mucho tiempo, que me gustó mucho y me ayudó a entender un poco la situación que por ahí contemplamos perplejos en los medios de comunicación. Es La Edad de la Ira, de Pankaj Mishra, que está en Galaxia de Gutenberg, La Edad de la Ira, sí. Sí, Y sobre el post-neocolonialismo, el de las ruinas de los imperios, también es interesante. Lo que pasa es que es un hombre sin esperanza. Sí, Yo preferiría que la gente leyese Acabar a Clausewitz, de René Girard, por ejemplo, que lo ha también, publicado la sí. Universidad Francisco de Vitoria en una traducción que hemos hecho recientemente, que es un libro, a pesar de hacer un análisis realista de lo que sería geopolítica realista, a partir de Clausewitz está lleno de esperanza cristiana. Fantástico. Pues fenomenal, lo dejamos aquí entonces. ¿No vas a recomendar El Señor de los Anillos? Yo siempre recomiendo El Señor de los Anillos. Es más, El Señor de los Anillos Por eso te digo. Es muy pertinente en Sí, esta sí. cuestión. Es tremendamente pertinente. Porque además es justo lo que hemos hablado, son los pequeños contra Sauron, ¿no? O sea, son... O sea, Sí, es sí, esa... y es también la imposibilidad de acabar la guerra por nuestros propios medios. Claro. Lo que Tolkien lo decía, que Tolkien da, en distintas entrevistas, da distintas interpretaciones de quién es el protagonista o cuál es el tema de su libro, pero hay uno, en una entrevista dice que el tema del Señor de los Anillos es la muerte y el conflicto del ser humano con la muerte y con su deseo de inmortalidad. Y en otra entrevista dice que el protagonista de su libro es la providencia. Que es que los que están incluso ahí metidos como pequeños granitos de arena creyendo que están haciendo grandes gestas y demás, en el fondo son instrumentos de la providencia. Y el héroe es Sam, además, ¿no? Entonces yo te lo he escuchado una vez. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Muchísimas gracias, Ángel, de verdad. Un placer como siempre, hemos aprendido un montón. Gracias, Ángel. No, gracias a vosotros. Hasta pronto. A vosotros por la labor que estáis haciendo. Queridos amigos del Club Dalroy, muchas gracias por escuchar este episodio. Os animamos, si no lo habéis hecho ya, que os suscribáis a nuestros canales en Spotify, en YouTube, donde pronto empezaremos también a publicar algunas entrevistas y contenidos interesantes. Y por supuesto que si creéis que este episodio puede interesarle a alguien que conozcáis, que nos ayudéis a darlo a conocer. Y también que nos pueden seguir en redes sociales, Twitter, Instagram y escribirnos cuando quieran.